Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí en otro video con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente miércoles. El día de hoy quiero que me acompañen a ver toda esta noticia que sí me parece sorprendente lo que comentó la presidenta el día de hoy en la conferencia. No sé, estuvo muy bueno, la verdad, cómo les dio hasta para llevar a todos los opositores. Sobre todo porque también hay un periodista o un youtuber también que me gusta ver, de Sin Censura, Vicente Serrano, le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy acerca de todas estas ridiculeces que han estado haciendo los opositores y en específico Ricardo Salinas Pliego, que recientemente pues aprovechó que estas fiestas patrias para sacar él también su video a dar su grito, el ridículo, salió junto con su esposa a dar el grito y ya saben lo mismo de siempre, a decir que México está mal, que no hay democracia, que tenemos un gobierno comunista, que vamos a hacer Venezuela, como siempre, las mismas tonterías de siempre que repiten los opositores, que todo eso no entiendo yo cómo lo siguen diciendo, lo siguen creyendo, se lo creen ellos mismos nada más. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy habló de todo esto, les dio hasta para llevar a Vicente Fox, a Loret, salió ahí hasta Loretito y sus montajes, Calderón, Ernesto Zedillo, también varios expresidentes que no es coincidencia, la verdad, que salgan ahora, que de alguna forma se estén alineando para apoyar a Ricardo Salinas Pliego también, que por ahí traen, no sé, como una campañita a los opositores de posicionar a este millonario, al deudor millonario, como para presidente en el 2030. Ellos quieren a ese millonario. Pésimo, pues de esto vamos a estar hablando. Quiero que me acompañen a ver todo este video. De esto les voy a contar cómo la presidenta Claudia Sheinbaum los dejó callados a todos estos corruptos, los destruyó completamente a la mayoría de estos cínicos e hipócritas. Así que prepárense y pónganse cómodos. ¡Vámonos! Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador. Sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Y primero lo primero, quiero pasarles este video que, como les dije, en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego difundió, publicó este video de donde él da el grito ahí junto con su esposa. Últimamente, no sé, lo he visto como que anda en modo influencer en lugar de ser un empresario, pero salen aquí en este video él y su esposa, el mero estilo de Maximiliano y Carlota, estos traidores. Y subió este video, vamos a checarlo. Háganme el favor de a decir lo mismo de siempre, de que México está mal, que vamos a hacer Venezuela, que hay un gobierno comunista, puras tonterías, la verdad. Mexicanos, este 15 de septiembre tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar. Nuestro México. Pues él, él no tendrá nada que festejar, pero la mayoría de los mexicanos sí. La verdad que este fin de semana fue unas fiestas patrias muy bonitas. Me gustó el grito que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo muy padre, enalteció también a las mujeres. Por ahí cambió el nombre de Josefa Ortiz. Josefa Ortiz de Domínguez, le quitó el D y le puso pues su apellido, que estuvo muy padre, la verdad. Criticaron mucho a su esposo, eso sí. México está mal, no hay vuelta de hoja. Y lo sabemos todos, nos damos cuenta, lo sentimos. Porque saben que desde el gobierno se solapa la criminal violencia
que nos asedia a todos, que nos deja pasmados, no sabemos si vamos a regresar a casa, si nuestros hijos van a una fiesta y no regresan. Y además, Lo que le importa, que sus hijos no pueden ir a fiestas. Eso es muy curioso eso. también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada, como nunca se había visto antes. La envidia, el resentimiento, la división entre hermanos. ¿Cuál envidia? Ellos son los opositores, los que tienen envidia de que le esté yendo bien a México. Vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y reconoció el gran trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ellos esperaban que le fuera mal, que la regañara. Pues no, quedaron en ridículo, y ellos son los mismos que provocan esa división. Ahí fue Alito Moreno, Lili Telles hasta Estados Unidos a pedir que Estados Unidos intervenga aquí en México, unos verdaderos traidores. Ellos son los que no hacen unidad. Este tipo constantemente se la dedica, parece influencer, les digo, ahí en Twitter, constantemente tirándole al gobierno. Primero debería de pagar. Si se fijan, no, solamente critica, pero no habla de cuándo va a pagar los 74 mil millones de pesos que debe. Por eso este 15 de septiembre, no nos dejemos distraer. No se vayan con la finta de la fiesta, la pirotecnia y la música. No. Es momento de poner atención a los problemas que tiene México. Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos. Tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir. En la Unión Soviética dicen puras tonterías. La verdad no entiendo yo cómo hay gente que les cree. Y discúlpenme mi opinión, pero esta es mi opinión. Pueden estar de acuerdo o no, pero para mí son tonterías. Llevan muchos años diciendo que con el gobierno de la Cuarta Transformación vamos a hacer Venezuela, o que hay comunismo. O sea, es una completa mentira. No saben ni lo que es el comunismo. Esa idea de que vamos a hacer Venezuela, solamente ellos se lo creen. Son dos países y dos economías distintas. Nada que ver México con Venezuela. Pésimo, que también Venezuela es un país muy bonito, la verdad. Un saludo a todos nuestros hermanos venezolanos, pero nada que ver. Están totalmente errados, viven en una burbuja solamente estos tipos, la verdad. Esa democracia de la que tanto hablan, pues es la que ellos quisieran tener, una democracia en la que no paguen impuestos, en las que los gobiernos neoliberales le condonen los millones que debe, y de eso no habla. Ahí dio el grito, el ridículo este. Pues de todo esto, como les digo, habló la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Ahí salió Vicente Serrano a hablar de todo esto, pues le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum de todas estas tonterías que dice la oposición. Claudia Sheinbaum nada más se rió, la verdad. Hasta sacó a Loret de Mola ahí, les dio a Fox, a Calderón, les dio con todo. Prácticamente, pues les dijo, si no fuera porque chillan constantemente, andan ahí criticando, pues ni nos daríamos cuenta de que existen, la verdad, todos estos opositores. Vamos a escuchar lo que comentó la presidenta. Presidenta, en otro tema, si me permite regresar al tema de los expresidentes. Los veo tanto alterados en los últimos días. Felipe Calderón, muy nostálgico del poder, sube una fotografía por las fiestas patrias de él mismo. Peña Nieto, perdón, yo sé que la risita es la que calienta. Peña Nieto reaparece, pero jugando. También salió Felipe Calderón. Esta es la imagen que subió. Aquí está el Twitter. Ahí lo ven. Felices fiestas patrias. Este cínico debería de estar en la cárcel también. Felipe Calderón, junto con su mano derecha, el narcotraficante Genaro García Luna, ese exsecretario de Seguridad Pública que va a pasar más de 38 años en una prisión de Estados Unidos. Ahí debería de estar este tipo. ¿Cómo es que puso la seguridad pública de México en manos de un narcotraficante y ahora resulta que nunca se dio cuenta?
cínico, la verdad. Da coraje, me da coraje a mí. Pero también salió, aquí tengo la imagen de este tipo, de Vicente Fox. Vamos a seguir escuchando lo que comentó la presidenta. Jugando golf, muy en lo suyo. Vicente Fox aplaudiendo el gritito de Ricardo Salinas Pliego y haciendo un llamado a los empresarios para que hagan lo propio. Pero lo de Zedillo me parece muy perverso. Yo le pregunto, porque dice que Andrés Manuel López Obrador es el culpable y usted es la cómplice del asesinato de la democracia. ¿Qué ve detrás de esto, presidenta? Porque en política no hay coincidencia. Como que han salido en montón, ¿no? No salieron uno a uno, salieron en montón. ¿Qué reflexión hace o qué piensa de esto o de estos esfuerzos en contra del gobierno que usted encabeza, presidenta? Pues son muy desesperados, ¿no? La verdad. Contra el presidente López Obrador, que es increíble, pues, el coraje que le tienen. Y el coraje viene en el fondo del amor que le tiene el pueblo al presidente López Obrador, porque eso no va a cambiar. Eso es verdad, ¿eh? Esa es precisamente la envidia que tienen todos los opositores, del cariño, del respeto que le tiene todo el pueblo mexicano, la mayoría del pueblo mexicano, a Andrés Manuel López Obrador, que con todas sus mentiras, con todas las calumnias que constantemente están lanzando todos los días, un día sí y otro no, y al otro también, todos los días mienten. Pues ni así con todo eso, ni la campañita esa terrible de narcopresidente, no lo han podido tumbar Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ya él terminó desde hace mucho tiempo su gobierno, pues el pueblo de todas formas lo sigue queriendo por ese contacto que él siempre tuvo. Podrá tener sus aciertos, sus errores Andrés Manuel López Obrador, pero son más los aciertos que tuvo, y aparte ese contacto con el pueblo mexicano es algo que no se había visto en otros expresidentes, que cambió realmente la política mexicana. Por más campañas que sigan haciendo a la fecha, que digan el nombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en 6 años, eso no va a cambiar en la historia de la gente y en el cariño. Entonces, buscan que si una cosa, que si otra, que si otra, que si otra. Loret de Mola, dedicado a, en cuerpo y alma, a decir mentiras. Por cierto, hace 3 días, ¿no?, reconoció que dijo otra mentira. Ya no le quedó de otra más que decir, no, la verdad sí mentí. Otro montaje, hice otro montaje, así. Vamos avanzando. Y ahora, o sea, es muy grande el apoyo popular a la transformación, muy grande. Y tiene que ver con que la gente se da cuenta del cambio y está de acuerdo, así de sencillo. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 13.5 en 6 años. Se redistribuyó la riqueza. Claro, hay algunos que no lo soportan, pues ellos quisieran seguir teniendo los privilegios de antes y se victimizan y quieren usar políticamente esto. Ahí está ahora Mexicanos por la Corrupción, en la fotografía, ¿no?, con Salinas Pliego. O sea, ya pasaron de Claudio X González a un nuevo exponente. Ahora, fíjense, todo por no pagar impuestos. Pues imagínense qué piensa el pueblo de México. Porque todos tienen derecho a postularse a la presidencia, ¿no? Eso, somos un país libre. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana? Pues que son unos cínicos, unos corruptos. Esa es mi opinión. En mi opinión particular, personal, en mi humilde opinión, para mí todos los opositores son unos cínicos, unos hipócritas. La mayoría,
no debe de haber ahí alguno que no, que realmente sea honesto en su forma de vivir y comprometido con el pueblo, pero hasta el momento yo no he visto ningún opositor así. Por eso es que tengo esa opinión de todos los preanistas del PRI y del PAN. Un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos. Pues solito, ¿no? Y luego un expresidente que llevó al país a la guerra contra el narco, con su secretario de seguridad preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el grito de independencia. Es la foto que les comenté hace unos momentos, amigos y amigas, es esta imagen. Él subió en su Twitter este fin de semana, ahí está el 15 de septiembre. Felices fiestas, todavía dice ahí reconociendo como que si tuviera algo que celebrar este tipo. Él debería de estar en la cárcel, no entiendo. También Morena muchas veces se ha visto muy lento, la verdad. El caso de Zedillo, expresidente, que dice murió la democracia. ¿Qué dijo de el fraude electoral del 88 que le tocó a él? Porque se benefició en su momento de ser parte del gabinete de Salinas, aunque después se hayan separado. O las matanzas, presidente. O las matanzas, la represión. Entonces, hay que señalar, porque el derecho de réplica siempre es importante y el debate político es parte consustancial de la democracia. Y qué bueno que exista y que no tiene nada de malo, pues, que opinen, qué bueno que opinan. El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Corte ahora la elige el pueblo. Imagínense, pues ese es su enojo. La gente elige a la Corte, al Poder Judicial, y dicen que no hay democracia. ¿Cómo? A ver, ahora sí que barajéenmela más despacio, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo si el pueblo decide al Poder Judicial? Eso significa que no hay democracia. ¿O cómo si hoy cualquiera puede hablar mal de la presidenta? Cualquiera. A ver si eso ocurría igual en el sexenio de Zedillo o en el de Calderón. Eso es verdad, lo que comenta la presidenta. Todos sus argumentos de todos estos opositores se contradicen totalmente. No tiene, no sé, yo no les veo ni pies ni cabeza a la oposición, la verdad, con todo lo que comentan. También hay una parte que he visto mucho, todos los argumentos que ellos tienen, y sí es verdad que todo se les cae, precisamente por toda la corrupción, todas las mentiras que ya traen una colota de ratas de corrupción de años, que no sé, por todas sus mentiras también todo se les cae, aunque tenga la oposición una crítica para el gobierno de la presidenta fidedigna o válida, se les cae precisamente por todo eso. Pero déjenme sus comentarios, amigos y amigas. Quiero saber su opinión. ¿Qué opinan de todo esto que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Están de acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, con la oposición o no? Nos vemos en el siguiente video. Dejen su like, compartan los videos. Pasen un excelente miércoles. Bye.